¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. Eh, Les presento a ustedes, como quedamos, la segunda parte y última de mi videocolumna titulada Los desafíos de nuestra patria chica. El 15 de diciembre del 2020, el periódico El Financiero publicó una encuesta en la que se reflejaba la intención del voto ciudadano para la gubernatura en San Luis Potosí para el 2021. Morena tenía 34 puntos en la intención del voto, el PRI 15 puntos, el PAN 14 y el PRD solo un punto. Para otros, 7 puntos. El Partido Verde Ecologista de México no figuraba en esa encuesta, ni en otras. La operación política que se dio desde el centro para dar todo el apoyo al corrupto Partido Verde Ecologista de México y su candidato a la gobernatura se centró en líneas de acción que quedaron a la vista de prácticamente todo el mundo. Se les facilitó la alianza con el PT y se les permitió que usaran el registro de Juntos Haremos Historia a nivel local. A nivel federal, al Partido Verde Ecologista se le dieron 5 de las 7 diputaciones federales que hay en nuestro estado de San Luis Potosí. A Morena se impuso como candidata a la gobernatura a una priista hipercorrupta que era funcionaria del gobierno del estado, gobierno priista, por supuesto, y la cual, al ser derrotada de forma humillante, fue encarcelada por corrupción por el actual gobierno. En la capital potosina se impuso a un perfil abiertamente adversario del movimiento con una posición ultraconservadora. Y lo mismo sucedió con todas las candidaturas en nuestro estado. La división se llevó a su máxima expresión y la debacle en la votación hacia Morena fueron contundentes. En eso consistía la estrategia. A partir de las absurdas e insultantes imposiciones, se dividió al movimiento, mientras todo el respaldo de la cúpula se le dio a la mafia de la gallardía. En la histórica elección del pasado 2 de junio, se dio el mismo tratamiento a la militancia y simpatizantes del movimiento. Se engañó a la militancia que legítimamente aspiraba a ser candidato a un puesto de elección popular representando a Morena. Se esmeraron en cumplir con los términos que la convocatoria exigía. De nada sirvió. De nuevo, desde el centro, se le dio la mayoría de las candidaturas al Partido Verde Ecologista encabezado por el gobernador, a quien les correspondió imponer a candidatos impresentables que el movimiento lo obligaron a apoyar. En el Senado se fueron cada partido por su cuenta, al menos en lo que al registro correspondió, porque la mafia de la gallardía impuso a un candidato para el Senado en la fórmula de Morena, quien postuló a la señora Rita Osalia Rodríguez Velázquez, pero su compañero de fórmula fue un gallardista de los más corruptos. Fue dirigente
este candidato impuesto a la fórmula de Morena por la Gallardía, fue dirigente del PRD cuando los Gallardo controlaban a esa franquicia en nuestro estado y fue expulsado de ese partido por el robo de 15 millones de pesos. ¿Por qué el centro aceptó a ese militante corrupto de la Gallardía como candidato de Morena al Senado? La motivación fue muy obvia: profundizar la división en Morena para disminuirlo en sus triunfos electorales y en la votación. Ensoberbecido por tanto poder ejercido con la anuencia del centro, el jefe de la mafia de la Gallardía tuvo un comportamiento altanero y de desprecio en contra de Morena, y de manera destacada contra su candidata al Senado. La soberbia es un pecado capital de los 7 que contempla la tradición católica cristiana. Fue cegada la mafia gallardista y pecó tanto como pudo. Pero, como sucede con esos vulgares ambiciosos, autoritarios, corruptos y soberbios, se perdieron en sus apetitos de poder transnacional que está moviendo todos los recursos del Estado para meter con calzador a su esposa como la próxima gobernadora. En ese proyecto se tenía que aplastar no al PRI, no al PAN, sino a Morena. Esto es, el Partido Verde y el gobernador tuvieron una fijación muy clara, muy precisa: aplastar lo más posible, humillar a Morena. Y en particular, humillar y derrotar a la candidata al Senado por Morena, porque sabe bien que su hermana, la actual secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, es una de las más fuertes y serias candidatas a la gubernatura por Morena para el 2027. Pero cometió errores graves. La violencia que organizó para agredir a la candidata al Senado en cada acto de campaña, sin importarle la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien sin intermediario alguno fue testiga de primer orden de lo que ya sabe, que esos aliados son corruptos, violentos y autoritarios. Es su naturaleza. Al jefe de la mafia del Partido Verde Ecologista de México en nuestro estado le importaba que su esposa ganara el Senado y le metió todo el dinero necesario del estado para ese propósito, obteniendo más votos su esposa que los que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum por ese Partido Verde. Pero también que la candidata al Senado por Morena perdiera y con esto ayudar al triunfo de la candidata al Senado por el PRIAN. Todo eso lo logró. San Luis Potosí fue el único estado de la República en que Morena no ganó un senador. En ese proceso electoral, las cosas empezaron a girar de manera negativa en la alianza de Morena con el Partido Verde en nuestro estado, que posiblemente van a descarrilar la locura de perpetuarse en el poder en nuestro estado.
Las señales son múltiples. Una que tuvo la relevancia por el contexto en que se dio, ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el 23 de agosto del 2024, en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, en la que participó la licenciada Rosa Isela Rodríguez como oradora y fue aclamada por los militantes ahí reunidos como gobernadora, ante una mirada de simpatía de los principales dirigentes del movimiento. El 1 de octubre del 2024, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los 100 puntos que regirán su gobierno. En el punto 11 señala, cito, enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Tengo otra. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. No al nepotismo. Este compromiso presidencial, en esos términos, no preocupaba a la mafia de la gallardía en el corto plazo. Esa reforma constitucional en contra de la reelección y el nepotismo entraría en vigor hasta el 2030. La elección para la gobernatura en nuestro estado es el 2027. Pero ese gusto les duró poco. Desde la mañanera del 24 de octubre del 2024 se anunció un ajuste en el tiempo a esa importante reforma. Señaló nuestra presidenta, cito, para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. Y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, su hermana, su esposo, su esposa como candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupa un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Cierro la cita. El 14 de noviembre del 2024, el periodista Juan José Rodríguez publicó en un artículo en el periódico Pulso que llamó, cito, ¿y eso? Entre signos de interrogación, en el cual señala, cito, después de 4 años de inactividad y silencio en fechas recientes, la Fiscalía General de la República reactivó la carpeta de investigación número FEDD-FED-EF-SLP-1100-2020, abierta en el 2020 a raíz de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Se refiere a la denuncia que platicamos en la videocolumna pasada, la que fue ingresada por la Unidad de Inteligencia Financiera que presidía Santiago Nieto el 14 de agosto del 2020. Si nosotros observamos
eh, lo que han venido sucediendo, los acontecimientos que se han venido dando. Y si usted lee, y lo invito a que lo haga, vale la pena esa columna en donde este periodista da a conocer una serie de documentos que le hacen llegar, en donde habla de una serie de oficios. El más antiguo señala en ese artículo, data del 24 de julio del 2024 y dos más del 9 de agosto y el 29 de agosto del 2024. Si ustedes observan las fechas, van a darse cuenta de que una vez que terminó el periodo o la elección del 2 de junio, no ha habido mes en que se han venido generando cuestiones de fondo en el entorno de la relación política de estos aliados incómodos o esta mafia en nuestro estado de San Luis Potosí con el poder del movimiento. Ya no estamos hablando aquí de las desavenencias múltiples que se han dado, como lo hemos relatado, desde que se impuso a este candidato como candidato al actual gobernador en el 2021, con la dirigencia estatal de Morena y con los simpatizantes y los militantes de ese instituto político, pues se han venido generando confrontaciones. Son claras, abundan. Pero lo que hemos estado observando a partir del 2 de junio es que esas desavenencias ya escalaron a nivel federal. Miren, esto es importante porque a mí me parece que el movimiento, de acuerdo a sus principios y de acuerdo pues a lo que está defendiendo en sus documentos básicos, en los planteamientos y los compromisos que la presidenta ha establecido, en donde el combate a la corrupción debe ser a fondo, en donde no se puede permitir el nepotismo como una lacra, una de las lacras de la corrupción. Pues a mí me parece que es vital que veamos con atención todo lo que está pasando. Vamos nosotros a seguir analizando en próximas videocolumnas, ya será el año que entra, en donde demostramos nosotros que el movimiento ha perdido, y ha perdido de manera lamentable, el que no sea una fuerza como lo que es en todo el país y como lo que revelan las encuestas cada que va a haber un proceso electoral después del 2018, en donde al movimiento lo colocan en la intención de voto en pues un espacio en primer lugar, muy marcadamente diferenciado de sus adversarios. Pero también está claro que todo esto se ha venido al traste porque han operado este tipo de intereses en las alianzas que se han dado por las razones que sean, pero han sido eso que ha perjudicado al movimiento en su votación, al grado de que ahorita el movimiento es un poder marginal en el Estado, ¿no? El poder que ejerce por voluntad popular es mínimo, no corresponde a la simpatía y a la fuerza que tiene el movimiento no solamente en todo el país, sino en nuestro Estado. Pero se tiene que entrar ya a una definición política en donde entremos con seriedad, en que tenemos que respaldar con todo a nuestro movimiento, a nuestro partido y a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir analizando esto. Es importante estos datos que hemos venido observando. Por lo pronto, pues yo les deseo que todos ustedes, en compañía de sus seres queridos, tengan unas muy felices fiestas navideñas. Les deseo también que para el próximo año todos sus deseos les sean pues cumplidos. Sobre todo, les deseo a todos ustedes que tengan salud, mucha salud, trabajo y amor. Un abrazo y estaremos presentes aquí con ustedes, si ustedes nos lo permiten, el próximo año. Muchísimas gracias.